El frío de la mañana se colaba por las grietas de la madera de la casa de Elías. El anciano, huesudo y envuelto en un abrigo remendado 1000 veces, estaba sentado a la cabecera de una mesa desnuda. Ante él, sobre la superficie áspera, brillaba una única moneda de oro. No era la más grande de su tesoro, pero era la única que veía la luz. La tocaba, la hacía girar, escuchaba su clic metálico y seco contra la madera. Ese sonido era su música, la banda sonora de una vida de renuncia. Fuera, el pueblo se desperezaba con pesadez. Los niños iban con ropas heredadas y remendadas a la escuela, los adultos, con los rostros tallados por el trabajo y la preocupación, abrían sus modestos negocios. Todos conocían la historia de Elías. Lo habían visto negar una manzana a un niño hambriento, regatear hasta el último céntimo con una viuda por un puñado de harina y caminar kilómetros para evitar gastar en el carruaje. Su riqueza era un fantasma que todos sentían, pero nadie veía. La moneda, en la soledad de la casa, parecía pulsar con una luz tenue. Para Elías, no era un simple medio de cambio. Era el último testigo de un tiempo diferente, un amuleto que, mientras estuviera fuera del cofre, le recordaba que aún tenía algo que elegir gastar. Pero la elección siempre era la misma, guardarla. Hoy, sin embargo, el eco del clic le sonó extrañamente hueco. Mientras la moneda giraba, los ojos de Elías, nublados por los años y la desconfianza, se desviaron hacia la ventana sucia. En la calle de tierra endurecida, una figura se detuvo frente a su puerta. Era Mateo, el hijo del herrero, un muchacho de 12 años con la delgadez propia de la época y unos ojos demasiado grandes para su rostro. Llevaba un caso de metal vacío. Elías sintió un automatismo familiar, el puño se cerró sobre la moneda, sus músculos se tensaron para levantarse y correr la pesada cortina. Pero no lo hizo. Lo detuvo la expresión de Mateo. No era la súplica habitual, sino una resignación serena, una tristeza que no pedía, solo constataba. El muchacho miró la casa, luego el caso vacío, y suspiró. Su padre, el herrero, había caído enfermo. Sin trabajo, no había pan. El pueblo, sumido en su propia pobreza, ya había dado lo poco que podía. El recuerdo, agudo como un cuchillo, atravesó a Elías. 60 años atrás, él había estado en el umbral de una puerta, con un rostro similar, viendo cómo una contraventana se cerraba con un golpe seco. El sonido de esa madera golpeando el marco aún resonaba en sus sueños. Apartó la vista del niño, hacia la moneda. Su puño se cerró con más fuerza, los nudillos blanquearon. No, musitó para sí. Abrir la puerta es abrir la compuerta. Luego vendrán otros. Siempre vienen otros. La imagen del niño no se iba. Se mezclaba con otra, más antigua y dolorosa. Elías, con 8 años, corriendo bajo la lluvia hacia la casa del mercader Morel, el hombre más rico del pueblo de entonces. Su madre yacía febril, necesitaban medicinas. Golpeó la puerta con sus pequeños puños. La ventana del primer piso se abrió, y asomó el rostro redondo y frío de Morel. El niño balbuceó su súplica. El mercader lo escuchó en silencio. Luego, sin una palabra, sacó del bolsillo una moneda de plata. La hizo brillar ante los ojos del pequeño Elías. «¿Ves?», dijo. «Esto podría comprar tu medicina. Pero si te la doy a ti, no la tengo yo. Y el mundo es cruel, muchacho. Aprende, guarda lo tuyo, porque nadie lo hará por ti». Y cerró la ventana. Elías había vuelto a casa con las manos vacías. Su madre murió esa noche. Desde entonces, la lección había quedado grabada a fuego. Cada moneda guardada era un escudo contra el dolor, un ladrillo en un muro que protegía de un mundo hostil. El cofre bajo el suelo era su fortaleza, y la avaricia, su ley sagrada. Miró de nuevo la moneda de oro sobre la mesa. Pero esta vez, no vio un escudo. Por un instante fugaz, vio el rostro pálido de su madre. Y el de Mateo.
El eco del clic de la moneda se transformó en el golpe seco de aquella ventana que se cerraba hace 60 años. Un estruendo sordo quejó en el pecho de Elías. No era el corazón, era algo más profundo, como si el muro de ladrillos dorados que había construido alrededor de su alma hubiera desarrollado una grieta. La respiración se le hizo corta. La habitación, llena del polvo de sus tesoros acumulados, de repente le pareció asfixiante, una tumba de opciones no tomadas. Se levantó con dificultad, la moneda aferrada en la mano. Caminó, no hacia el cofre escondido bajo una tabla suelta, sino hacia la puerta principal. Cada paso era una batalla. La voz de Morel gritaba en su mente, guarda lo tuyo. La voz de su madre, débil y olvidada, susurraba algo indistinto. La mano, temblorosa, se posó sobre el cerrojo, frío como el hielo. Al otro lado, Mateo ya se había dado la vuelta, arrastrando los pies por el camino. La derrota pesaba más que el caso vacío. Elías observó su espalda encogida a través de la mirilla. Y entonces, la grieta se ensanchó. De ella no salió un torrente de bondad, sino una comprensión amarga y cristalina. Él se había convertido en Morel. Él era ahora el hombre de la ventana cerrada. El guardián de un oro estéril, mientras el mundo se marchitaba a su alrededor. Con un gruñido que era rabia, dolor y liberación a la vez, corrió el cerrojo. El chirrido llenó la calle silenciosa. Mateo se volvió al oír el ruido. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver la puerta entreabierta y la figura esquelética de Elías asomada, recortada contra la oscuridad del interior. El anciano parecía aún más frágil a la luz del día, como si el solo acto de abrir la puerta lo hubiera despojado de una capa de protección. No hubo palabras. Elías extendió el brazo, el puño cerrado. Su rostro era una máscara de lucha interna, los músculos tiraban en direcciones opuestas. Mateo, con cautela, se acercó. Entonces, los dedos huesudos del anciano se abrieron. En la palma, sudorosa y surcada de venas, brillaba la moneda de oro. «Toma», dijo Elías, y su voz sonó áspera, desusada, como una herramienta oxidada que se fuerza a funcionar. «Para tu padre. Para el pan». Mateo miró la moneda, luego al anciano. No la cogió de inmediato. En su joven sabiduría, intuyó que no estaba recibiendo solo metal. Estaba presenciando algo monumental, el derrumbe de una montaña. Finalmente, con una mano reverente, tomó la moneda. Su calor era el calor de la mano de Elías, no el del sol. «Gracias, Señor», susurró. El anciano no respondió. Asintió con la cabeza, una sacudida brusca, y cerró la puerta. Se apoyó contra ella, jadeando. La mano que había soltado la moneda sentía un hormigueo extraño, no de pérdida, sino de vacuidad. El primer ladrillo de su muro acababa de ser arrancado. Dentro de la oscuridad de su casa, Elías se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo frío. La transacción había durado menos de un minuto, pero sentía como si hubiera corrido una maratón. El cofre, bajo sus pies, parecía latir con reproche. Había roto el ritual. Había dado. Pero una sensación nueva, pequeña y cálida, comenzó a brotar en el centro de su pecho, justo donde antes solo había frío cálculo. Era un cosquilleo, casi molesto. ¿Era esto remordimiento? No, no era dolor por la moneda perdida. ¿Era alivio? La imagen del rostro sorprendido y esperanzado de Mateo se superpuso a la del niño que él fue, recibiendo solo una ventana cerrada. Por primera vez, había roto la cadena. Se arrastró hasta la mesa. La superficie estaba vacía. Ya no había un clic metálico que esperar. El silencio era diferente. No era el silencio de la acumulación, plúmbeo y opresivo. Era un silencio expectante, ligero. Aterrador. ¿Y ahora qué? La pregunta retumbó en su mente. El gesto estaba hecho. Podía detenerse ahí. Había sido un momento de locura, un desliz.
Podía volver a su rutina. Pero el hormigueo en el pecho persistía, y la mirada de Mateo se negaba a desvanecerse. Se preguntó, por primera vez en décadas, no cuánto tenía, sino para qué. La noticia, como era de esperar, corrió por el pueblo más rápido que el viento de la montaña. Elías le dio una moneda de oro a Mateo. Imposible. Debe estar enfermo de muerte. La incredulidad dio paso a una curiosidad ávida. Al día siguiente, algunos se acercaron con cautela a su casa, no para pedir, sino para observar. La puerta seguía cerrada. Pero Elías no estaba inactivo. La grieta en su muro había abierto una compuerta de recuerdos largamente reprimidos, no solo el de su madre, sino pequeños actos de bondad que había recibido y olvidado. Un pan que un vecino le dejó cuando era joven y estaba enfermo. Las palabras de ánimo del viejo carpintero cuando perdió su primer empleo. Los había enterrado bajo el oro, considerando las debilidades. Esa tarde, sin que nadie lo viera, salió por la puerta trasera. No fue al pueblo. Subió a las colinas, a un pequeño huerto abandonado que había pertenecido a sus padres. Allí, entre manzanos silvestres, lloró. Lloró por su madre, por el niño que fue, por los años perdidos detrás de un candado. Fue un llanto seco, de viejo que había olvidado cómo llorar, pero fue un diluvio para su alma árida. Al caer la noche, regresó. Y tomó una decisión. No sería un derroche impulsivo. Sería una restitución. Una reparación. Elías no abrió la puerta al primer llamador. Esperó. La moneda que dio a Mateo había comprado medicinas y comida, y la noticia del milagro había devuelto un poco de color a las mejillas del herrero. Una semana después, Elías actuó. Fue al taller del herrero, ya recuperado. Los murmullos cesaron cuando entró. Mateo lo vio y una sonrisa amplia iluminó su rostro. Elías, sin mirar a nadie a los ojos, puso una bolsa de cuero sobre el yunque. Para reparar el tejado, dijo con voz clara. Gotea sobre la fragua cuando llueve. Dentro había monedas de plata, no oro. Lo suficiente para el trabajo, ni una más. No era un regalo ostentoso, era una solución práctica. Un pago por un trabajo no solicitado, pero necesario. El herrero, boquiabierto, asintió. No supo dar las gracias. No hizo falta. Ese fue el patrón. Elías empezó a contratar servicios. Pagó a la viuda Teodora para que vigilara su casa cuando él salía, un trabajo ficticio que le permitió llenar su despensa. Compró leña a un precio justo al joven leñador que tenía una hija recién nacida. Encargó a los niños que le trajeran agua del pozo más lejano, el de mejor sabor, pagando por cada cántaro. Cada transacción tenía la apariencia de un negocio, pero todos en el pueblo comprendieron el lenguaje secreto que había detrás, era ayuda disfrazada de comercio, para salvar su orgullo y el de ellos. El cofre bajo el suelo empezó a menguar. Y con cada moneda que salía, el peso sobre los hombros de Elías se hacía más ligero. Pasaron los meses. El invierno cedió su paso a una primavera inusualmente cálida. El pueblo había cambiado. No era más rico en oro, pero sí en algo más valioso, esperanza. Los tejados estaban más sólidos, había más sonrisas en la plaza, y un sentimiento de comunidad, olvidado durante años, había renacido. El origen de todo, todos lo sabían, era la transformación del viejo avaro. Elías también había cambiado. Ya no caminaba encorvado, como si llevara un peso invisible. Sus ojos, antes siempre esquivos, ahora encontraban las miradas de los demás. Incluso había empezado a frecuentar la plaza al atardecer, sentado en un banco, escuchando las conversaciones sin participar. Un día, la viuda Teodora se sentó a su lado y, sin ceremonias, le dio un trozo de pastel recién hecho. Él lo aceptó. Y sonrió. Fue una sonrisa torpe, desacostumbrada, pero genuina. Una tarde, Mateo se le acercó. El muchacho ya no tenía el rostro demacrado.
Señor Elías, dijo. Mi padre terminó el trabajo. El tejado está nuevo. Y sobraron unas monedas. Elías miró al niño. En sus ojos vio el reflejo del hombre que ya no era. Guárdalas, respondió. Para cuando llueva de nuevo. O para cuando otro tenga frío. Mateo asintió, comprendiendo la lección más profunda. El verdadero tesoro no era lo que se guardaba bajo una tabla, sino lo que se plantaba en los corazones de los demás. El invierno siguiente volvió, pero no con la crudeza de antes. Elías era ahora un anciano venerado, no temido. Una tarde, sintiendo que el frío calaba sus huesos más de lo habitual, supo que su tiempo se acercaba. No tuvo miedo. Pidió que llamaran al herrero, a la viuda Teodora, al leñador y a Mateo, ahora un aprendiz robusto. Cuando estuvieron en su humilde habitación, había vendido los muebles lujosos y superfluos, señaló el suelo. Levantad la tabla del rincón, dijo. Ellos obedecieron y encontraron el famoso cofre. Lo sacaron. Esperaban que estuviera casi vacío. Pero al abrirlo, encontraron que aún quedaban unas 20 monedas de oro brillantes. Elías las miró. Luego, tomó una. La última moneda de oro. La hizo girar en sus dedos, pero ya no escuchaba el clic del miedo, sino el latido de una vida finalmente vivida. Esto, dijo, con voz firme, no es para repartir. Es para que, entre todos, compréis una prensa de sidra para el huerto comunal. El que fue de mis padres. Para que su fruto, que a mí solo me dio amargura, os dé dulzura a todos. Era su última moneda, y con ella no compró pan ni medicinas. Compró futuro. Compró comunidad. Sembró una semilla de prosperidad compartida. Al anochecer, Elías murió en paz. En su mano no apretaba ninguna moneda. La suya, la última que no quiso ahorrar, había rodado hacía tiempo, multiplicándose en actos que ahora vivían en otros. A su funeral acudió todo el pueblo. No lloraron por el oro que se iba, sino por el hombre que, al final, había encontrado la riqueza más grande, la de dar, y al dar, recibir su propia humanidad de vuelta. Y en la plaza, cuando la primavera regresó, el rumor del nuevo huerto comunal y el aroma de las primeras manzanas en flor fueron el eco perpetuo de la moneda que, por fin, había encontrado su verdadero valor. Años después, un viajero llegó al pueblo, ahora próspero y verde. En la posada, le contaron la historia del anciano avaro y su última moneda. El viajero, escéptico, preguntó: ¿y el cofre? ¿Qué pasó con el resto del oro? El herrero, ya mayor, que servía un vaso de la dulce sidra del huerto comunal, sonrió. El cofre está en la casa comunal, señor. Vacío. Lo usamos para guardar las semillas de cada temporada. Es el mejor uso que hemos encontrado para un recipiente que una vez estuvo lleno de algo muerto. Ahora guarda vida. El viajero reflexionó, mirando a los niños que jugaban sanos y fuertes en la plaza. Comprendió que la verdadera parábola no estaba en la moneda que se gastó, sino en la cadena de generosidad que desencadenó. Una cadena que empezó cuando un hombre, al borde del final, eligió no ser la última pieza de un engranaje de avaricia, sino el primer eslabón de un círculo virtuoso. Y en ese valle, el eco de esa elección seguía resonando, más claro y valioso que el clic de cualquier oro.